No se trata solo de derechos. En nuestra opinión, en opinión de Geroa Bai, la lucha contra la epidemia de VIH-Sida debe hacerse a través de la ciencia y la medicina para prevenir y tratar el VIH y a través de la ética y el derecho para evitar la injusticia social. La reiteración de situaciones discriminatorias hacia personas con VIH es constante. Está en juego no solo su derecho a la igualdad y la no discriminación, uno de los derechos más básicos, sino también el ejercicio de otros derechos tan importantes como el derecho a la intimidad personal, al trabajo, a la libre elección de profesión, a la educación o el acceso a prestaciones tan importantes como los seguros privados, que son a su vez la llave de acceso a otros derechos. Y es que aún hoy, lamentablemente, existen determinados productos financieros que continúan excluyendo a las personas con VIH. Entre ellos se cuentan la mayoría de los seguros de vida o de enfermedad y a veces estos son necesarios para conseguir un crédito hipotecario o para acceder al desarrollo de negocios mediante créditos. La realidad de las actitudes y de la legislación a la que se enfrentan las personas con VIH hace que sea necesario subrayar que el sistema legal en el Estado cuenta con elementos necesarios, como son, por ejemplo, los artículos 14 y 9.2 de la Constitución, para dar una solución a los problemas del VIH basada en los derechos humanos, pero que profundizarse aún más adoptando nuevos mecanismos de protección es absolutamente necesario. Sí, el análisis del VIH basado en los derechos humanos obliga a que se reflexione sobre el principio de igualdad y sobre la no discriminación. El hecho de que las personas con VIH tengan acceso en igualdad de condiciones a los mismos derechos que el resto de la ciudadanía y no sean discriminadas por razón de su enfermedad constituye la base de la protección jurídica y social de estas personas. Sin embargo, su estado de salud y otros condicionantes sociales dan lugar a que las personas con VIH no puedan ejercer estos derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico en igualdad de condiciones. Y es por esa razón por la que las normas antidiscriminatorias juegan un papel fundamental en este ámbito. La discriminación es una de las violaciones de los derechos humanos más significativas en el campo del VIH, porque provienen de un proceso de estigmatización en el que se crean estereotipos, prejuicios y discriminación. Pero no solo deben evitarse las discriminaciones que son fruto de una voluntad directa de excluir a las personas con VIH o de las que se sospecha que lo tienen, sino que también deben evitarse las discriminaciones que son fruto de la inercia, la irresponsabilidad o la falta de previsión. El reconocimiento genérico de los derechos es sin duda alguna importante, pero no es suficiente, ya que las carencias del sistema de garantías se agudizan con las personas con VIH al tratarse de un colectivo en situación de vulnerabilidad. Es por esta razón, insisto, que las normas antidiscriminatorias juegan un papel fundamental en este ámbito. Las personas con VIH se encuentran en esa situación de especial vulnerabilidad debido a la percepción social de la enfermedad. Y aunque no siempre la situación de estas personas es de dependencia, el VIH pone en peligro su autonomía, entendiendo por esta la capacidad de controlar, afrontar y tomar por propia iniciativa decisiones personales sobre la manera de vivir de acuerdo con las normas y preferencias propias, así como de desarrollar las actividades básicas de la vida cotidiana. El VIH-Sida ya no es lo que era. Los avances habidos en el campo médico y farmacológico han sido tremendos y en muy poco tiempo, al menos en los llamados países desarrollados, ha pasado de ser una enfermedad con un pronóstico fatal a ser considerada una enfermedad crónica. El desequilibrio entre estos avances médicos y la poca consideración que se ha dado a los mismos desde el ámbito social y normativo hace que la protección de los derechos de este colectivo de personas sea imprescindible para garantizar su dignidad, identidad, libertad e igualdad en el disfrute de los derechos. El análisis del VIH desde el ámbito de los derechos, la igualdad y la no discriminación muestra que estas personas, las personas que conviven con VIH, necesitan de un trato legislativo general, sí, pero también un trato legislativo específico para así poder combatir la discriminación, ya sea directa o indirecta, que sufren. La generalización de los derechos supone desarrollar el principio de igualdad, que implica que todas las personas tienen derecho a disfrutar de los mismos derechos en idénticas condiciones. Esto se consigue mediante normas jurídicas dirigidas a todas las personas, sin tener en cuenta sus características individuales, de forma que los bienes, servicios y derechos deben ser accesibles a todas ellas.
Pero si se diera el caso de que algún bien, servicio o derecho no pudiera disfrutarse por alguna persona en las condiciones normales, se debe entonces garantizar su accesibilidad mediante los ajustes, modificaciones o adaptaciones que sean necesarios y razonables. Aquí es donde entra en juego la especificación de los derechos, pues los ajustes razonables especifican los sujetos que pueden disfrutar de ellos, desarrollándose de esa manera también como una herramienta imprescindible para garantizar la igualdad de oportunidades. Por eso votaremos, espero, junto con el resto de miembros de la Cámara, sí a esta proposición de ley. Eskerrik asko.